Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y estamos en otra entrega más de la serie El don más importante para edificar la iglesia. Leemos Efesios 5, versículos 15 y 16 y allí leemos: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando o redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo es precioso. Si no lo fuera, ¿para qué redimirlo? Debido a que el tiempo es tan precioso, tenemos que redimirlo, aprovechando toda oportunidad que tengamos. Pero la pregunta es, pero, ¿para qué? Tenemos que valorar como un tesoro el tiempo que tenemos y aprovechar cada oportunidad para servir al Señor, para mantenernos enfocados en que el Eterno cumpla su propósito. Un día nos preguntará aún acerca de lo que estamos oyendo ahora mismo. Ese día el Señor podría preguntarnos por qué no respondimos a su comunión, por qué no respondimos a lo que nos estaba mostrando. Si recibimos la comunión del Señor en este audio, en un libro que leamos o en un tiempo a solas con Él, será una gran bendición para nosotros y para muchos que serán nuestros beneficiarios cuando esa palabra se haga vida. Ellos recibirán el beneficio de nuestro servicio y estarán agradecidos con nosotros. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, será edificada orgánicamente para ser el testimonio del Señor cuando el Hijo sea expresado, porque Cristo es el testimonio de Dios, no lo que hoy llamamos testimonios, que en su mayoría van mucho más dirigidos a destacar nuestra gran obediencia y actuar que la obra orgánica de Cristo sin intervención nuestra. No obstante, si no nos ejercitamos para practicar la manera bíblica, sufriremos pérdida, amados. Los pecadores no serán salvos por nuestro medio. La iglesia no será edificada por nosotros. Y por lo tanto, al presentarnos ante el tribunal de Cristo, puede que no seamos hallados como obreros aprobados. Si hemos de redimir el tiempo, debemos ser sabios y abandonar las cosas de esta era maligna. Por eso la consagración tiene que ser un estilo de vida mientras caminamos en este recorrido. Porque las cosas de la era maligna de este mundo destruyen, perjudican y echan a perder nuestro tiempo, lo roban. Nuestras conversaciones por teléfono, por texto, nuestros tiempos en las redes sociales, en la televisión, en el entretenimiento, pueden ser algo maligno que malgasta nuestro tiempo. Si ayunamos de todo esto, esto seguramente nos dejará mucho tiempo libre. Es posible que digamos que estamos demasiado ocupados para responderle al Señor. Cuando Él nos llama a la oración, cuando nos llama a escudriñar las Escrituras, o aún para congregarnos, o aún para ir y anunciar el Evangelio a otros. Pero la web, las redes sociales y los entretenimientos parecen que reciben mucho de este tiempo que decimos no tener. Tenemos, amados, que redimir el tiempo por causa del Señor. Tal vez usted hoy tenga 30 o 35 años y es posible, amado, que en su corazón allí le interese y lo que le interese en realidad sea disfrutar a Cristo. Pero, amado, el tiempo se va rápidamente. Prácticamente sin que nos demos cuenta, ya usted llegará a los 50, 55, 65. Cuando usted llegue a esa edad, es posible que considere su situación y se arrepienta. Cuando usted llegue a los 65, es posible que, amado, haya o piense algo así como: he sido salvo por tantos años, me he estado reuniendo regularmente, yo he amado al Señor, pero no he llevado fruto. No podría decir el nombre de nadie en la tierra que yo haya conducido al Señor. Incluso antes de que usted esté ante el tribunal de Cristo, especialmente cuando esté a punto de morir, usted recordará todos sus años con el Señor y lo que ha hecho para Él, o lo que era hecho por instrumentalidad suya. Estará lleno de remordimiento, amado, si no redimió bien su tiempo para obtener algunas ganancias para los intereses del Señor.
Sin embargo, déjeme decirle esto. Su remordimiento, que usted se sienta mal en ese tiempo o se sienta con culpa o lo que sea, espero en Cristo que no lo haga. No le devolverá el tiempo perdido, porque ya el tiempo se habrá ido. Hace muchos años leímos del hermano Moody, cuando estaba a punto de morir. Él dijo muy contento a todos los santos que le rodeaban allí, que le estaban acompañando, muchos de los cuales habían sido salvos por su predicación. Y les dijo una sola palabra: adiós. Otros traducen eso como que les dijo hasta luego. Sin duda que mientras moría debió haber considerado sus años pasados en los que obró fielmente para el Señor predicando el Evangelio. Y a través de él el Señor pudo conducir miles a su presencia. Mientras moría él debió haber sentido una victoria interior. Se debe haber sentido victoriosamente feliz. ¿Qué podemos decir nosotros? Cuando vayamos a partir de esta tierra podremos decir hasta luego con alegría a los hermanos y a nuestros parientes. Por un lado, es posible que nos sintamos consolados por la salvación de nuestra vida cristiana. Saber que estamos en Cristo y gloria a Dios. Sin embargo, por otro lado, podríamos sentirnos muy arrepentidos por la manera en que vivimos esa vida cristiana, o por la manera en que le permitimos o no le permitimos al Señor expresar su vida de nosotros. Sin embargo, le damos gracias al Señor porque todavía tenemos el día de hoy. Sí, usted no sabe de mañana, pero tiene el de hoy. Como lo dice allí en el libro de Hebreos. Mire Hebreos 3, 7 y 8. Hebreos 3, 13, 3, 15. Hebreos 4, 7. No es demasiado tarde para nosotros porque todavía tenemos el día de hoy. Cuando nos presentamos delante del Señor en su tribunal, lo que importará será cuánto fruto hemos llevado. Cuánto Cristo fue visto en nuestras vidas. Cuánto Cristo fue impartido en la vida de otros. No podemos decirle que no tuvimos tiempo para llevar fruto cuando dedicamos tantos tiempos tal vez a nuestras casas, familias, nuestros intereses personales. En esta era tenemos que estar completamente ocupados con los intereses del Señor. ¿Cómo podrá hacer eso si alguien no se consagra y constantemente se mantiene consagrándose? Luego el Señor nos dirá en su tribunal: bien, bien, buen siervo y fiel, bien, esclavo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21 y 23. Pero si no somos fieles en cooperar con el Señor en esta era, Él tal vez lo que nos llamará será esclavos, siervos malos y perezosos, y nos echará a las tinieblas de afuera. Mire allí mismo Mateo 25, el versículo 26 y el 30. Quiera el Señor amado tener mucha misericordia de nosotros, de modo que reconsideremos nuestro camino y escojamos seguir su camino para complacerle a Él. Vista la necesidad apremiante de de redimir el tiempo, ya para ir concluyendo esta serie queremos referirnos a los obstáculos a la hora de profetizar. Y también vamos a ver ya en el final los puntos principales de una profecía. Nos damos cuenta que aunque vemos 1 Corintios 14 y estamos de acuerdo, no vemos una práctica más fluida de esta verdad cuando nos reunimos. Y lo que ha sucedido o sucederá es que nos sentiremos tentados a ponerlo a un lado. Cuando no vemos algo y no lo vemos que se está practicando, empezamos a creer que eso es imposible y al final terminamos dejándolo. Es por eso que en los próximos audios vamos a mirar algunos obstáculos para profetizar para la edificación del cuerpo de Cristo en nuestras reuniones. Recordemos que en 1 Corintios 14 profetizar denota solamente hablar por Dios y proclamar a Dios. Profetizar en ese capítulo no tiene significado de predecir. Es más, muy poco en la Escritura profetizar tiene significado de predecir. Y esto lo podemos ver allí en los versículos
3 y versículo 24 de 1 Corintios 14, que el versículo 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación o aliento y consolación. Profetizar en 1 Corintios 14 es hablar para edificar la iglesia, dar aliento con respecto a la obra del Señor y traer consuelo para nuestra vida diaria. La edificación, aliento y consolación no tienen nada que ver con predecir. El versículo 24 de ese 1 Corintios 14, leemos allí: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado o examinado. Convencer y examinar a otro, exponer su condición, no es predecir, no tiene nada que ver con predecir. El Señor nos muestre con claridad este asunto. Profetizar es básico, es un factor básico de una reunión de la iglesia. Y no debe haber solamente un orador en la reunión. En 1 Corintios 14, 31 se nos dice: porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean consolados o alentados. Y el versículo 24 dice: pero si todos profetizan, todos podemos hablar y todos debemos hablar. El versículo 26 dice: cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene. Ya hemos venido sobre este versículo varias veces. Esperamos, hermanos, y oramos para que todos los creyentes, a todos los creyentes nos sea revelada esta verdad y la practiquemos. Si el Señor nos enseña a profetizar de manera apropiada y adecuada, hermano, y únase a nuestra oración por esto. Sí, la manera apropiada y adecuada de profetizar, según 1 Corintios 14, daremos un gran paso a favor de la edificación del cuerpo de Cristo y el cumplimiento del propósito del Eterno. Hemos oído bastante acerca del conocimiento básico, acerca de profetizar, y hemos visto vimos algunos modelos de profetizar, y veremos esto de los constituyentes básicos de una profecía después que revisemos los obstáculos. Podemos decir que hay un obstáculo principal para nuestro profetizar, y todos debemos esforzarnos en el Señor para vencerlo. Es el hombre natural. Como hemos visto, profetizar consiste en hablar por Dios y por Cristo y en proclamar a Dios y a Cristo. Hablar de esta manera equivale a cooperar con el Espíritu de Dios y de Cristo, el cual es un espíritu que habla. Mire 2 de Samuel 23:2. Mire Hechos 6:10. La Biblia nos revela que Dios es un Dios que habla. Yo no sé si la frase está bien, pero podemos decir un Dios hablón. Hebreos 1, versículos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras en tiempos pasados a los padres por los profetas, al final de estos días nos ha hablado por el Hijo o en el Hijo. Dios no es un Dios mudo. Él siempre está hablando. El hablar más elevado y grandioso de todo el universo es la Escritura, es la Biblia, que contiene 66 libros del hablar de Dios. La Biblia es el libro de los libros porque es el hablar de Dios. Seguiremos, hermanos, sobre esto en el próximo audio. Gracias y paz.